porque hay muchas cosas que son nuevas. Lo primero que te puedo decir es, si no tenés, buscate ya papel y lápiz. Buscate ahí donde tenés papel y lápiz, porque necesito que estés anotando muy bien, hay gente que ahí tiene, perfecto, porque quiero que anotes los puntos que no entiendas o decís, esto no me cierra, entonces después podés hacer las preguntas que creas convenientes. Bien, segundo, acá no hay ningún especialista en alquileres, simplemente somos ciudadanos que nos preocupamos por este tema y empezamos a investigar. Quizás por ser abogada me llegan muchas consultas al estudio de este tipo y me tuve que poner a estudiar muchísimos más. Recordá que cuando hablamos de alquileres, ¿dónde estaba regulado? Estaba regulado en el Código Civil, está regulado en el Código Civil de la Nación, que es de data del año 1923. Imagínate, muchísimo año atrás. Y además tenemos una ley, que es la Ley de Locaciones Urbanas del año 1984, de los principios de la democracia. Es decir, que desde esa época del 84 no hemos tenido reformas importantes en lo que tiene que ver con los alquileres. Y vaya que necesitábamos esta reforma rápido porque está pasando cosas muy nuevas. Bien, voy a hablar puntito por puntito, bien cortito para no aburrirlos. El primer punto que se modifica es con respecto a la notificación. ¿Qué quiere decir? Vos cuando tenías un problema, ya sea con el propietario de la vivienda o el propietario con el inquilino, ¿qué hacías? Primero ibas, hablabas verbalmente y le decías, mirá, se me rompió la canilla, ¿o no? Si no te daba bolilla, ¿qué hacías? Recurrías a nosotros los abogados y nos dabas trabajo, gracias, y entonces ibas a un abogado y hacías una carta documento y ¿qué hacías? Notificabas al domicilio que decía en el contrato, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero ahora se agregó algo muy importante. Habla de la notificación electrónica. ¿Cómo? Sí. Ahora cuando firmes un contrato, esto es importante, vas a tener que poner una casilla de mail. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes realmente revisan todos los días el mail? Realmente si no trabajás con casilla de mail, muchas veces no le das bolilla. Cuidado que ahora vale la notificación electrónica. Esto es muy importante. Por lo cual, vos como propietario le podés mandar un mail al inquilino. Disculpame, inquilino, a partir del mes que viene se te aumentó el canon locativo 1.000 pesos más. Si no te enteraste, problema tuyo. ¿Sí? Por eso es muy peligroso el tema del mail. Recuerden que ahora va a coexistir las dos cosas, la carta documento y el mail. Esa es la primera reforma y la que ahora, cuando avancemos más, van a ver por qué es importante estar chequeando los mails. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bien. Punto 2. Otra de las reformas de la ley tiene que ver con el mes de depósito. No sé si alguna vez alquilaste, pero de pronto vas y te dicen, bueno, para entrar necesitas 2 meses de depósito, o a mí me han dicho 3 meses de depósito. Y ahí te agarra la locura total, porque tras que tenés que hacer la mudanza, manejarte todo, pagar el contrato, 2 meses de alquiler. El Código Civil no establecía la cantidad de depósitos que te podían cobrar, por lo cual se podía hacer lo que quería. Con esta nueva ley, esta reforma, solo te pueden cobrar 1 mes. Anótalo. Un solo mes por adelantado de depósito. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el valor del depósito? Y en realidad la ley también lo establece, que te tiene que cobrar el valor del primer mes. Por ejemplo, vos entrás con 8.000 pesos de alquiler, ese va a ser el mes de depósito. ¿Bien? Pero cuidado, cuando finaliza el contrato de alquiler, mi pregunta es, ¿te han devuelto el valor del depósito? A mí nunca, ¿no? Siempre había algo que había que reponer, bueno, a mí nunca me lo devolvieron, pero hay gente que sí le han devuelto, ¿sí? Dijeron, bueno, la casa está perfecta, te devolvemos el valor. Ahora, ¿qué valor le van a devolver? No es los 8.000 que vos abonaste, sino el valor del último alquiler. ¿Bien? Anoten eso. Es decir, que el propietario acá va a tener un problemón, porque si el último mes de alquiler eran 18.000 pesos, te va a tener que devolver 18.000 y no los 8.000 que vos entraste. ¿Vieron acá la diferencia? Entonces el propietario dice, bueno, pero esto realmente es un abuso. ¿Porque cómo? ¿Me depositó 8 y tengo que devolver 18? Sí, eso lo dice la nueva ley. ¿Ven?
¿Ven la diferencia? ¿Por qué Daniel decía que son artículos que tenemos que interpretar, que esta ley no es ni a favor del propietario ni a favor del inquilino? Entonces esto es muy importante para que lo vayamos viendo el mes de depósito. Punto 3. Otra de las reformas muy importantes. Hasta ahora el plazo mínimo para alquilar una casa, ¿sí?, una vivienda para habitar, era ¿de cuánto? 2 años, ¿sí? Vos tenías que estar 2 años como mínimo, el contrato duraba eso. Ahora con la nueva ley se aumentó a 3 años. Anoten. Es decir, que si vos querés contratar para alquilar una casa, te van a decir, señora, señor, el mínimo son 3 años, ¿eh? Ya no es 2 años, son 3. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Es bueno o malo eso? Y por parte del inquilino diría, está bueno, porque yo durante 3 años estoy ahí tranquilita, y a los 3 años vuelvo a gastar para cambiarme de vivienda o continuar en la misma. Pero los propietarios dicen, y a nosotros no nos conviene 3 años, porque si tengo un inquilino conflictivo, ¿alguien ha tenido algún inquilino conflictivo alguna vez? Yo creo que sí. Esos inquilinos que decir que se cumpla rápido los 2 años, que quiero que se vaya. Bien, pero ahora tenés que respetarle el contrato de 3 años. ¿Ven? Depende de qué lado yo vea, puede ser que me favorezca o no esta reforma. Así que mínimo 3 años, máximo 20 años para estar en una vivienda con destino específicamente para vivienda familiar, ¿sí? No vamos a tocar el tema ni de comercio, ni otros temas en particular, sino de vivienda. ¿Vamos bien? Me levantan el dedito si vamos bien, si no, continuamos, ¿sí? Punto 3 de reforma. Anoten ahí en su papelito. Y este sí es el tema de conflicto número 1. ¿Qué pasa si se me rompe el caño en la casa? ¿A quién no le ha pasado? ¿Qué pasa si se te llueve el techo? Decime si no te ha pasado que vos llamás a la inmobiliaria y le decís, se me está cayendo el techo, ¿qué hago? Y la inmobiliaria muchas veces te dice, mirá, el dueño no aparece, y a vos se te está cayendo el techo arriba de los chicos. Se te rompe un caño del agua. Y vos decís, ¿qué hago? ¿Lo reparo? ¿No lo reparo? ¿Bien? Y esto es muy importante lo que dice la reforma. Mirá lo que dice. Que si la reparación es urgente, ¿qué quiere decir urgente? Por ejemplo, si se te está cayendo el techo. Vos tenés que notificar ¿a quién? Al propietario. ¿Por dónde? Dijimos que vía electrónica o por carta documento. Y escuchate esto y yo sé que con esto se van a enojar. El propietario tiene 24 horas para arreglarlo. 24 horas. En 24 horas tiene que venir con el plomero, con el albañil y solucionar el problema. Si en 24 horas no viene, ¿saben lo que pasa? Y lo dice la ley, vos podés retener el valor del alquiler. ¡Wow! Si esto va a traer problemas. Hasta ahora, vos no podías retener el valor del alquiler. No, 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 imposible. Ahora sí. Vos lo notificás correo electrónico o por carta documento, y si la reparación es urgente, tiene 24 horas para reparar. Y la ley dice, nueva, que si la reparación no es urgente, por ejemplo, cuando se te mete una raíz en el baño, no sé si le ha pasado, y se levanta toda la parte del suelo, que no sería urgente, bueno, ahí el propietario tiene 10 días corridos para reparar. Si en 10 días no repara, ahí puedo retener el alquiler. Y esto va a traer grandes problemas, y ustedes lo saben. Muchas veces el propietario no puede o no tiene dinero, muchas veces no lo hace porque no quiere y no quiere invertir, muchas veces la inmobiliaria no actúa rápidamente y se duerme. Esto va a ser un punto de conflicto importante, para que lo tengamos en cuenta con la nueva ley. ¿Repasamos? El propietario tiene 24 horas para reparar desde la notificación, si es urgente, o 10 días corridos si no es urgente. ¿Bien? Ese es uno que va a traer problemas. Y cuidado, porque este artículo dice de orden público. ¿Qué significa? Que no se puede modificar aun cuando las partes lo quieran modificar. ¿Qué quiere decir? Si yo firmo un contrato y el propietario pone, bueno, yo te voy a reparar todo en 2 meses, no es válido ese contrato porque es una norma de orden público. Se cumple tal cual dice. ¿Ven? No se puede modificar. Es un muy buen punto para tener en cuenta. Bien, vamos al punto siguiente. Yo no sé si vamos por el punto 5 ya.
Otro punto importantísimo de reforma de la ley tiene que ver con, se llama frustración del uso de la cosa. No sé si te ha pasado que vos alquilaste un lugar y no pudiste continuar viviendo. ¿Por qué? Como te digo, se te rompieron los caños y se inundó todo. Se está cayendo el techo. Tenés una plaga dentro de la casa y no podés hacer nada. Miren lo que dice este artículo y es muy importante. El Código Civil decía que en caso fortuito o fuerza mayor, en ese caso, vos podías rescindir el contrato, decir no alquilo más, o directamente no pagar el alquiler mientras dure ese problema. Pero hablaba de caso fortuito y fuerza mayor. ¿Qué es eso? El caso fortuito es una situación imprevisible. Por ejemplo, cuando vienen esos vientos huracanados que te vuela el techo, algo que el propietario no podía ni saber. Y habla también el código de fuerza mayor, algo inevitable también, por ejemplo, una voladura de techo. Pero ahora la nueva ley, escuchen bien y anoten, ya no habla de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Saben de qué palabra habla? Habla de motivos no imputables al locatario, motivos que no provocó el que alquila. Y acá incluye, y este es un tema que me consultan mucho, por ejemplo, si tengo un vecino que está todo el día con la música fuerte, los ruidos molestos. Si al lado tengo un taller de auto, que me ha pasado, y que te arrancan el autito con todo, toda la mañana o los fines de semana. En ese caso, con la nueva ley, yo le puedo decir al propietario, bueno, señor, o usted me arregla el tema o yo de acá me voy sin pagar nada. O, por ejemplo, me voy, yo no pago el alquiler hasta que vos me lo resuelvas y vuelvo a contratar. ¿Se dan cuenta? También, por ejemplo, si tengo vecinos molestos, todas esas cosas incluye con la nueva ley, que antes no entraba en el caso fortuito o la fuerza mayor. Esto es muy importante porque va a haber una interpretación amplísima de casos que te pueden pasar de que no vas a poder utilizar el inmueble. ¿Bien? Perfecto. Seguimos un poquito más. Punto 6. Y acá se agrega un nuevo artículo al Código Civil, que es el 1204 bis. Para el que lo quiera anotar, 1204 bis. Y habla de la compensación. Esto no estaba en el Código Civil, es nuevo. ¿Qué dice? Que, por ejemplo, si el que alquila tuvo que hacer una reparación urgente, por ejemplo, el tema de los caños, puede retener el alquiler. Cuidado, que esto antes no estaba, ¿eh? Es decir, que yo contrato un albañil, me repara el problema y le digo al propietario, bueno, yo gasté 10.000 pesos y como el alquiler vale 10.000, yo este mes no lo pago. Por un lado está buenísimo, porque ¿qué pasa? El inquilino va a poder solucionar los problemas. Pero por otro lado el propietario va a decir, che, ¿y si vos me contrataste un albañil medio carito? ¿Qué hago? Y si me contrataste a tu primo y me pasaste una facturita media elevada y te estás quedando con el alquiler, esto va a traer problemas, ustedes saben cómo viene. Por un lado soluciona el problema del inquilino que le tiene que arreglar el problema, pero por otro lado el propietario no puede elegir qué albañil o qué plomero utilizar para el caso. ¿Sí? Este artículo va a traer problemas importantes. La pregunta del millón, ¿yo retengo el alquiler rápido? No. Primero tengo que notificar ¿a quién? Al propietario que voy a retener el alquiler. ¿Cómo lo notifico? Vuelvo a lo mismo, por correo electrónico o por carta documento. ¿Ven? Esto también va a traer un conflicto importantísimo. Y acá viene también un tema muy importante. ¿Alguna vez a ustedes le han cobrado dentro del alquiler que tenían que pagar el ABL? ¿O tenían que pagar ARBA? A mí me ha pasado. Me decía, 10.000 de alquiler más ARBA, más el impuesto inmobiliario, más el barrido y limpieza. Y vos no te podías negar, porque la ley decía que sí, te podían incluir todo. Cuidado, se reformó la ley. Ahora con la nueva ley no te pueden cobrar esos gastos que son del propietario. ¿Por qué? Porque estos son gastos de la propiedad. No te tienen por qué obligar, no te pueden obligar a pagar el barrido y limpieza, la tasa de barrido y limpieza, no te pueden obligar a pagar, por ejemplo, ARBA, ni nada que grave directamente al inmueble. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que ya esos directamente contratos ya no son válidos, ¿sí?
Esto es una reforma muy, muy importante. Bien, otro puntito importante. Reforma. ¿Qué pasa con las expensas? Yo sé que quizás en Punta Alta no hay muchos edificios, pero por ejemplo, hay algunos lugares de propiedad horizontal que te cobran las expensas. Hay gente de otras ciudades, yo viví en Bahía Blanca y yo tenía que pagar las expensas. ¿Qué pasa? Las expensas generalmente son caras. Hay dos tipos de expensas. Vos vas a recibir un papel donde te discrimina expensas ordinarias y expensas extraordinarias. ¿Cuáles son las ordinarias? Por ejemplo, el sueldo del administrador del edificio, por ejemplo, el sueldo del portero del edificio, la limpieza del pasillo común, la luz del pasillo común. Esas expensas ordinarias siempre la paga, ¿saben quién? El inquilino, el que va a alquilar. Ahora, hay otra partecita que se llama expensa extraordinaria, que es la que paga el propietario. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si hay que pintar el edificio, la fachada del edificio, si hay que hacer una modificación en puertas, ventanas del edificio, esas son las más caras. ¿Qué pasaba? Generalmente en las ordinarias te metían todo, y vos tenías que pagar todo o te echaban. Vos tenías que pagar la pintura del edificio, cosas extraordinarias. Ahora, ¿qué dice la ley? Que por más que te lo pongan en la categoría de ordinario, vos no tenés que pagar como inquilino. Vos solo vas a pagar el gasto común. Vuelvo. ¿Qué pago? El sueldo del administrador, del portero, la limpieza de los pasillos, la luz del pasillo. No te pueden encajar otra cosa. Eso es ilegal y el contrato es nulo. ¿Bien? Esto es muy importante para aquellos que viven en lugares donde existen edificios. ¿Bien? Esto es un alivio importante para el inquilino. Y por eso se trató mucho en Ciudad de Buenos Aires, que es donde más edificios hay. Bien. Otro puntito, creo que va como el 7. Y en esto sí te pido que te agarres a la silla, te pongas el cinturón de seguridad, porque vas a salir despedido y vas a querer insultarme, pero acuérdense que yo la ley no la sancioné. ¿Bien? ¿Qué pasa con la resolución anticipada? Me quiero ir antes, típico, ¿no? Porque hay algo que no te cierra y vos decís, bueno, me quiero ir porque a mí no me gusta el alquiler. Bien. Hasta el día de hoy, vos tenías que estar 6 meses mínimo, ¿sí? 6 meses mínimo, eso no cambió. Vos estabas 6 meses mínimo y dentro del año de contrato vos te ibas, pero tenías que pagar una multa de 1 mes y medio más. Eso sigue igual, poné ahí, igual. Es decir, que si vos te vas durante el año, vos tenés que pagar una multa de 1 mes y medio más. Si vos te vas después del año, ¿cuánto tenés que pagar? 1 mes más. ¿Sí? En este caso tenemos primer año, 1 mes y medio más, y ahora tenemos del primero al tercer año, 1 mes más de multa. Pero cuidado, y acá viene una cosa importante. Si vos te vas a los 6 meses, pero le preavisaste al propietario 3 meses antes, no pagás multa. ¿Sí? Eso es nuevo. Es decir, vos pasaste 6 meses, por ejemplo, estás en julio y te querés ir en diciembre. Si vos le avisás en agosto, vos no pagás multa. Y esto es lo que los propietarios se enojaron, porque dicen, bueno, pero me preavisás 3 meses antes, pero a mí me dejás colgado. ¿Y yo cómo le alquilo a otro? ¿Sí? Entonces, y ahora me preguntarás, pero Gabriela, 3 meses, ¿cómo le preaviso? ¿Verbal? No, recuerden que lo verbal no vale. ¿Cómo? Otra vez por correo electrónico o por carta documento. Este es uno de los casos que más se presentan, que vienen y le dicen, no, pero yo ya la avisé verbalmente. Acuérdense lo que decían nuestros abuelos, que las palabras se las lleva el viento. Siempre todo legal. Repasamos, si te querés ir después de los 6 meses de contrato, si le preavisás 3 meses antes, no pagás multa. ¿Sí? Esto es importante, es la nueva reforma. Y cuidado, porque esta norma también es de orden público. ¿Qué quiere decir? Que no se puede modificar por las partes en un contrato. No se puede modificar. Sí o sí hay que prenotificar. Bien, vamos ahí con la resolución anticipada. Vamos al otro puntito, punto 8. Y este también va a traer conflicto y se van a enojar.
renovación del contrato, ¿sí? Yo sigo mi contratito, tengo 3 años de contrato, y yo no sé si me va a renovar o no el propietario. Y el propietario no sabe si el inquilino se quiere quedar. Miren lo que dice la nueva ley. Escuchate. 3 meses antes que termine el contrato, tienen que avisarse mutuamente. El propietario tiene que llamar al inquilino y decirle, che, ¿qué onda? ¿Te querés quedar? O el inquilino le tiene que decir al propietario, che, ¿me lo vas a seguir alquilando? 3 meses antes tienen que preavisarse qué van a hacer. Pero cuidado, y esto va a traer conflicto. Si el propietario en 15 días, desde que se lo notificó de esto, no da respuesta, ¿sí? Directamente no le da bolilla al inquilino, o le dice, no te voy a renovar, el inquilino se puede ir sin pagar multa. ¿Cómo? Sí. Y acá va a traer conflicto. Porque el propietario dice, yo no le quiero renovar a este tipo que hizo un desastre en 3 años. ¿Y por qué se va y no me paga la multa? Bueno, esta es otra norma de orden público que va a traer lío. El propietario dirá, ¿qué culpa tengo yo si no le quiero renovar a este o a esta? ¿Por qué no me paga la multa? ¿Bien? Esto también va a traer serios problemas. Entonces, resumiendo, 3 meses antes que termine, empiecen a notificarse y decir, che, juntémonos para ver si continuamos o no continuamos. Es muy importante esto porque va a traer mucho conflicto. ¿Bien? Vamos bien por ahí. Perfecto. Y ahora vamos al puntito 9, tengo allá acá en mi escrito, y tiene que ver con otro tema polémico que es las garantías. Bueno, señores de Punta Alta, la mayoría cuando vamos a alquilar, ¿qué nos dicen? Tráeme el recibo de sueldo, ¿sí? Si es militar mejor, recibo de sueldo, te dicen, bueno, tenés que tener un mínimo de 1 año en el laburo, de estabilidad, o tráeme una garantía propietaria, tráeme la escritura de alguien que ponga la cara por vos, o además te piden los garantes. El Código Civil no hablaba nada de qué garantías pedir o no pedir, pero esta nueva ley habla de muchas garantías que se amplían las garantías. Fíjate, anótate. Te pueden pedir el título de propiedad del inmueble, la escritura. No vale el boleto de compraventa, acuérdense, escritura. 2, te pueden pedir un aval bancario, dice la ley. ¿Qué quiere decir? Que vos estás trabajando con un banco, por ejemplo, Banco Credit Coop, y el Banco Credit Coop te avala, ¿sí?, para contratar, hacer un contrato. Si vos no cumplís, el banco se hace cargo. Esto es nuevo. Tercero, seguro de caución, dice. Seguro de caución. Por ejemplo, vos te vas a una aseguradora de autos y le decís, mira, yo necesito un seguro para que si yo no puedo pagar el contratito, el alquiler, vos me lo pagues. Eso está bueno porque vos mes a mes le pagás al seguro. Esto está lindo para las aseguradoras, van a estar contentas. Cuarto, algo también importante, el fiador, ¿sí? También podés decir, bueno, yo tengo 2 fiadores, tengo un amigo, un primo que me sale de fiador. Y también dice el recibo de sueldo. ¿Bien? Fíjense que se amplían las garantías. Pero cuidado esta que te voy a alargar. Miren lo que dice. Vos como inquilino podés ofrecer 2. Y yo digo, bueno, yo voy a ofrecer un fiador y ofrezco un seguro. Y esperate esto importante de la ley. El propietario va a tener que elegir de los 2 uno. Y el propietario dice, che, no, a mí no me conviene. Yo quiero otro recibo de sueldo. Ah, no, pero la ley dice lo contrario. Yo como inquilino te doy 2 garantías, elegite la que vos querés. Esto va a traer conflicto, porque el propietario va a decir, bueno, che, me estás agarrando del cogote. Yo no quiero, yo quiero sueldo, recibo de sueldo. Y el inquilino dice, no, yo recibo de sueldo no. ¿Bien? Eso lo dice la ley. Entonces, tiene que elegir una garantía de las 2 que vos le vas a ofrecer. También va a traer lío. Otra cosita importante con respecto a la garantía. La ley dice que el valor de la garantía tiene que ser hasta 5 veces el valor mensual del alquiler. Por ejemplo, si el alquiler es de 10.000, serían 50.000, por lo menos la garantía tiene que ser de 50 y no más de 50. ¿Ven? Y el propietario va a decir, pero a mí no me conviene. ¿Por qué? Yo quiero una garantía de más valor. No, dice la ley. Hasta 50.000 pesos. Hasta 5 veces el valor del alquiler.
¿Ven cómo también se va como quitando el derecho al propietario? Porque no le da libertad para contratar, ¿sí? Pero también dice que en el caso de recibo de sueldo, te puede pedir hasta 10 veces el valor. Por ejemplo, vos cobrás 10.000 pesos de sueldo, te puede pedir hasta 10 veces, 100.000, no más, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para al momento de contratar. Es decir, que también el propietario está bastante ahogado con este tema. Y una de las preguntas que me salteé tiene que ver con los pagaré. ¿Alguna vez te hicieron firmar pagaré para contratar? A mí sí. Me hicieron firmar el contrato y me hicieron firmar 24 pagarés. Entonces, mes a mes, cuando yo pagara el alquiler, me lo devolvían. ¿Sí? Era como una garantía más. Cuidado, reforma. A partir de ahora no te pueden hacer firmar contratos, pagarés. No se puede. Salvo que sea parte del contrato. Por ejemplo, si el contrato dice garantía, 2 fiadores y 12 pagaré, no hay problema. Lo que no está permitido es que te hagan firmar pagaré fuera del contrato, ¿sí? Así que, si vas a una inmobiliaria y te quiere hacer firmar pagarés fuera del contrato, decirle no, ¿sí? Una vez que entre en vigencia esta ley. No se puede firmar contratos, pagaré fuera del contrato. Importantísimo. Bien, ahí estamos con las garantías. Recuerden que el propietario tiene que elegir 2 de las que vos ofreces. Y ahora vamos al punto 10, que es el punto de conflicto fundamental. ¿Qué pasa con el valor del alquiler? ¿Quién pone el valor del alquiler? Hasta el día de hoy, por ejemplo, el propietario ponía el valor. Por ejemplo, decía, bueno, el alquiler vale 10.000 y en 3 meses te lo subo a 12.000. Y en 3 meses más, 15.000. Hasta el día de hoy te podían hacer ajustes los meses que quieran, no había límite. Con la nueva ley, cuidado, el ajuste es cada año, anual, anótalo ahí, anual. No firmes contratos que te dicen que la actualización es cada 3 meses o cada 6, es anual. Bien, y ahora vos decís, ¿y cómo? ¿Y yo cómo sé qué me van a cobrar dentro de un año? Y acá viene el punto de conflicto. ¿Qué dice la ley? Que el ajuste se va a llevar a cabo a partir de un índice que establece el Banco Central. ¿Cómo se hace ese índice? A través de 2 componentes importantes. Si querés anotar, el IPC, que es índice de precio del consumidor, IPC, índice del precio del consumidor, que es la inflación, básicamente, ¿sí? Pero también se va a hacer una evaluación con otro índice importante que se llama RIPTE. R, remuneración, I, imponible, P, para, T, trabajadores, E, estables. Entonces, fíjense, va a haber 2 índices que se van a mezclar. El primero que tiene que ver con la inflación, lo que suben los precios, y el segundo con el RIPTE, que tiene que ver la remuneración promedio de un trabajador estable. Ahora, este índice se modifica mes a mes de acuerdo a lo que establezca el Banco Central. Ahora la pregunta de la gente, bueno, pero pará, Gabriela, ¿es lo mismo el sueldo que cobran en Jujuy que cobran en Punta Alta? ¿Es lo mismo el promedio de sueldo de la gente de Cava con el de Tierra del Fuego? ¿No? Entonces, también es medio agarrado de los pelos. El Banco Central, calculo, que va a tener que poner un índice de acuerdo a la zona, porque no es lo mismo. La inflación, los valores de los precios, no es lo mismo en una punta del país que en la otra punta del país. Entonces, fíjense que el ajuste se va a hacer anual, recuerden, y de acuerdo a este índice que va a establecer el Banco Central. Esto también va a traer conflicto. Por un lado, para el inquilino es como, te da incertidumbre porque no sabes lo que te van a cobrar dentro de un año, porque con la inflación que hay en este país es difícil, y para el propietario también, porque el propietario tampoco tiene seguridad de lo que va a pasar dentro de un año. En este país no sabemos lo que va a pasar dentro de un mes, imagínense dentro de un año. Desde mi humilde entender, y quizás no lo compartan todos,
Este tipo de ajuste es para países más estables, no para Argentina. No sé si quizás lo compartan o no. Dentro de un año no sabemos lo que va a pasar. Y espero que no nos agarre otra pandemia, porque tampoco vamos a saber lo que nos va a pasar. Entonces, ahí es el gran problema del índice. ¿Bien? Entonces, eso es lo que va a actualizarse el precio. Y por último, otro de los puntitos de la reforma, es algo que parece medio utópico, ojalá Dios quiera que se pueda llevar a cabo, dice que se va a crear el Programa Nacional de Alquiler Social. Anotalo. Programa Nacional de Alquiler Social. Dice que el Ministerio del Interior y de Obras Públicas va a armar este programa para ayudar a aquellos que tienen problemas para alquilar. Dice, se va a tratar de ayudar a las personas que estén en situación de violencia de género, ¿sí? Que estaría muy bueno, o en violencia de sexo. Personas que tengan ese problema y necesitan salir de la casa porque está siendo golpeada y necesitan alquilar algo rápido. Supuestamente esta gente, a través de este programa, los va a ayudar, que sería lo ideal. Dice también que se va a otorgar créditos a aquellas personas que no puedan salir a alquilar, ojalá que se cumpla, créditos blandos, dice. Dice que también se va a implementar políticas públicas para que tengan que ver con aquellas personas que están jubiladas y necesiten alquilar. Ese sería el Programa Nacional de Asistencia para aquellos que tengan problemas para alquilar. Yo no sé si esto se va a llegar a cumplir, ojalá que sí, porque la verdad que lo necesitamos, pero realmente es bastante complicado todo esto. ¿Qué es importante de esta reforma? Y esto es que lo tengamos en cuenta. Esta ley todavía no ha sido promulgada. Se aprobó, no ha sido promulgada. Supuestamente se va a promulgar a partir del 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el decreto 320, que se dictó en este contexto de pandemia, que habla del congelamiento de los alquileres. En este tiempo, desde que se dictó el decreto hasta el 30 de septiembre, no se pueden renovar contratos, no se pueden celebrar nuevos contratos, no se puede aumentar el alquiler, no se puede desalojar por falta de pago. Es decir, que esta ley todavía no se puede aplicar. Supuestamente se va a aplicar a partir del 30 de septiembre. Cuidado, otra preguntita que me hicieron hoy. ¿Y qué contratos van a aplicarse? Los que se celebren después del 30 de septiembre. Es decir, que vos si tenés un alquiler ahora, no se te va a aplicar esta ley. No se va a aplicar retroactivamente. Se va a aplicar a partir del 30 de septiembre. Entonces, esta ley lo que hace es reformar artículos del Código Civil, que va a dar lugar a interpretación. ¿Vieron cómo somos los abogados, que nos encanta interpretar un montón de cosas y pelearnos entre nosotros? La justicia se va a pelear, va a haber mucha consulta en los estudios y la verdad que nos va a ir bien a los abogados, y ojalá y Dios quiera que realmente pueda resolver los problemas del inquilino y también del propietario. Los artículos tienen normas que son bastante buenas, pero otras que están medias confusas. A mí la que más me confunde es la del correo electrónico. Yo no sé si esa notificación va a ser válida, porque si queda como spam, como correo no deseado, vas a estar notificado, no vas a estar notificado. Yo creo que el mejor medio fehaciente es pagar una carta documento, pero bueno, veremos cómo se da en la práctica. Así que yo traté de hacerlo lo más cortito posible, didáctico para que no se aburren, y ahora le voy a dar lugar a Daniel, que tiene varias cositas que agregar, que él sabe mucho más. Gracias. Bueno, gracias Gaby. Quédate ahí por las dudas de alguna cosa que surja. Veo una pregunta y quería marcar algunas cosas yo que tenía anotadas que les puedan servir. Veo a Mariana Cáceres, que había preguntado de los alquileres temporarios. Bueno, la modificación del artículo 1199 del Código Civil que dispone esta nueva ley, exceptúa de los plazos, del plazo de 3 años a los alquileres temporarios, que después siguen con su sistema. Algunas cosas creemos que van a tener aplicación común, pero no queda afectada, por ejemplo, entra como una excepción
del artículo 1199 del nuevo Código Civil, con la nueva modificación al Código Civil, por esta ley. Como decía Gabriela, nos falta ver el tema de la promulgación de la ley, o si el presidente va a hacer algún tipo de corrección, o algún tipo de agregado, no corrección, porque no puede hacer correcciones, sino agrega en lo que es la facultad que tiene el presidente después de coordinar o reglamentar, esa era la palabra, la ley. Quiero algunas cosas marcarles que me parecen importantes. Todo lo que dijo Gabriela no rige para los contratos que ya están en vigencia. Eso es muy importante que lo sepan para evitar confusiones. Esto va a empezar a regir para los contratos que se firmen a partir de la promulgación definitiva de la ley, y hay algunas dudas con la fecha. ¿Por qué? Porque Gabriela recién hablaba de un decreto, el decreto 320, que es el decreto que suspendió las actualizaciones y los desalojos, y en parte muchas de las cláusulas que están acá fijadas van a regir con los nuevos contratos que se celebren, pero después de que ese decreto caiga, que es hasta el 30 de septiembre. Pero lo más importante, esta ley no rige para los contratos en vigencia. Los contratos en vigencia siguen manteniendo las convenciones entre las partes que tenían al momento de su celebración. Las leyes no tienen efecto retroactivo, tienen efecto para adelante. Otra parte, quizás, y esto lo decía yo al principio, y me gustaría que se lleven esto, porque Gabriela ha citado muchos puntos como complicados, o como pueden traer diferencias entre partes, y ustedes se deben haber dado cuenta que hay puntos que van a convenir más al inquilino, y hay puntos que convienen los menos al propietario. La mayoría convienen al inquilino. Nosotros, en esta charla, lo que hemos dado como consigna es no fijar postura, sino decir cuáles son los puntos que más van a tener discusiones entre las partes, para que ustedes estén atentos. Yo particularmente creo que los cambios en lo que es las garantías, y que se permita presentar un seguro en Punta Alta, va a ser una medida muy beneficiosa. ¿Por qué? Porque un militar que viene, o una persona que viene a alquilar, que viene de otra provincia, uno de los grandes problemas que había en Punta Alta era el tema de la garantía. Y con esto de la presentación de varias opciones que ya fija la ley, y la posibilidad de brindar un seguro directamente, ahí hay que ver si tanto los bancos como las aseguradoras van a tener líneas accesibles. Pero eso, en principio, a muchos vecinos que vienen acá a vivir a Punta Alta, que no tienen familiares, les va a servir, porque ha sido muchas veces un problema para mucha gente. Esa medida es positiva. Hay que ver cómo lo toman los propietarios, la otra parte. Una de las cosas que Gabriela marcó, que a nosotros sí nos causa un poquito de dudas, de cómo puede llegar a marcar en beneficio, ¿no?, de los inquilinos. Bueno, ahí está, Karina Malemasi me dice, esto lo respondo porque lo veo acá. ¿Qué pasa si un inquilino presenta un seguro y después no le paga? Y se le va a caer la garantía. Y ahí va a tener un problema totalmente. Es lo mismo que yo no pago el seguro de mi auto. En eso vamos a estar en la misma. Una cuestión me parece muy importante es lo del índice. Porque si bien el índice está pensado, el índice que va a ser la cláusula de ajuste, va a estar pensado en favor de, supuestamente, del inquilino, nosotros creemos que el problema de este índice es que tiene que tener mecanismos que sirvan federalmente. Porque, como bien decía Gabriela, no es la misma inflación que vivimos en todo el país. No es lo mismo el costo de vida en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, que en Jujuy, que en Punta Alta o que en el sur. Entonces, esto fue una discusión que tuvimos el otro día en el Consejo Deliberante. Había un bloque del Consejo que quiso presentar un proyecto declarando que el Consejo se manifieste en favor de esta ley. Nosotros particularmente creemos que hay puntos positivos, pero hay otros que es para analizar muy bien antes de políticamente dar una opinión. Este tema del índice, nosotros creemos que tendría que haber varios índices, provincia por provincia, o región por región, porque no es lo mismo el nivel de ingreso que hay en Punta Alta que el nivel de ingreso que hay en el barrio de Palermo o Recoleta. Y no es lo mismo el aumento de precio que tiene la fruta y la verdura en Tierra del Fuego
al que tiene en Córdoba o al que tiene en Punta Alta. Entonces, en algunas regiones del país quizás este índice sirve, pero a nosotros quizás nos pueda perjudicar o no. Entonces, en este punto nosotros tenemos bastantes reservas. Hay otra cuestión que me parece no está en la ley, pero está en el decreto 320. No sé si tenemos algunos propietarios en el Zoom, que me parece muy importante que el gobierno empezó a hacer, que no figura en la ley, pero sí figura en el decreto, que está vigente, el decreto 320, que ustedes lo pueden consultar, consúltenlo, que es que por primera vez se empieza legalmente a hacer una diferencia entre los propietarios. Esto va a regir hasta el día 30 de septiembre, y ojalá sería bueno que los diputados y los senadores lo mantengan de alguna forma, no sabemos si lo van a hacer, pero es la primera vez que esto se señala, que es la diferencia entre el propietario vulnerable, dice la ley, del propietario que tiene múltiples inversiones inmobiliarias. ¿Qué significa esto? Que una persona que tiene su casa y tiene una casa más que alquila, no es lo mismo que aquella persona que tiene su casa y tiene 10 departamentos más en alquiler. Porque a su ingreso, a su canasta básica y a su modo de vida son situaciones muy diferentes. No es lo mismo la capacidad económica de respuesta que tiene cada propietario en ese caso. El decreto de suspensión de suspensión de las cláusulas de ajuste que está en vigencia actualmente, dejaba sin efecto los ajustes únicamente para los propietarios que no son vulnerables, aquellos propietarios que tienen muchos inmuebles, no hacía los que tienen una o dos viviendas de alquiler. Si bien esto, que es otro de los problemas que vemos de la ley y del decreto, que están hechos, parece, para Buenos Aires, pero acá en el interior, ¿cómo nosotros hacemos regir estas cosas? Esto es una de las cuestiones que nosotros buscamos y esperamos que tanto el gobierno nacional como los diputados y los senadores prevean qué mecanismos de conciliación va a haber entre inquilinos y propietarios para no llegar a una instancia judicial que los desgaste a ambos, cuáles van a ser los mecanismos de interacción y cómo proteger a las dos partes de los abusos. Porque si bien es cierto que el inquilino está en una situación más endeble por no tener un techo propio, también el propietario muchas veces está en una situación donde si hay una ley que da mucho beneficio a una parte y le toca a un inquilino que es abusivo, también se ve perjudicado en sus ingresos y en su situación particular. Entonces, esa cuestión de balancear a las dos partes, la ley no es muy específica. Y esperamos que con la promulgación y en la letra chica veamos qué mecanismos va a haber de protección de abusos que puede haber entre las dos partes. Y otra parte que me parece muy importante, que todavía está totalmente en pañales porque la ley salió hace muy poco, es cómo se van a ajustar a esto las inmobiliarias, que muchas veces se manejan con contratos prerredactados. Y ahí ahí van los abogados a intervenir, y vamos con el correr de los meses a ver los primeros contratos prerredactados en función de esta ley que tengan las inmobiliarias. Si bien acá en Punta Alta no hay cámaras de inquilinos, nosotros haremos, cuando ya tengamos algunos casos de contratos redactados con esta ley, alguna clase también de nueva charla para ponernos a tono. Sí nos parece muy importante resaltar el tema de las cláusulas de ajuste nuevas que van a hacer con este índice, que hay que ver cómo se termina implementando, pero ya las partes no van a tener libertad, por lo menos en los contratos de duración de 3 años, en imponer las cláusulas de ajuste, eso ya no va a regir más. Esta modificación de las garantías, esos son quizás los puntos más importantes. Bueno, la reducción de los plazos de preaviso y también la reducción de los depósitos. Esos son los puntos más importantes a tener en cuenta. Aquellos que contratan o que están pensando en contratar, sepan que ahora ingresamos en una especie de pozo legal por un tiempo, hasta el 30 de septiembre, donde no está muy claro cuál de los dos sistemas rige, pero con el correr de las semanas, una vez que el presidente promulgue la ley y sepamos si hay una reglamentación, ya va a empezar a regir los efectos de esta ley. Los que siguen con contratos seguirán con los efectos y con las cláusulas de ajuste supuestamente suspendidas,
y las posibilidades de desalojo suspendidas hasta el 30 de septiembre de este año, salvo que haya una nueva extensión de ese decreto por parte del presidente de la Nación. No sé si hay alguna pregunta tanto para Gabriela como para mí, o a ver si le podemos dar a Karina Dani, y a ¿me Gabriela, escuchás? primero a Gabriela y después le damos la palabra a Karina. Sí, Dani, estaban preguntando un punto que me había olvidado muy importante, que tiene que ver con la inscripción del contrato en AFIP. Ah, decilo, sí. Es muy importante, me había olvidado que a partir del 30 de septiembre, cuando entre en vigencia, todos los contratos de alquiler tienen que estar inscritos en AFIP, ya sea que lo haga el propietario o lo haga el inquilino. ¿Y por qué hay que registrarlo? Básicamente para cobrar el impuesto a las ganancias. La ley dice que directamente el inquilino tiene que retener el impuesto a las ganancias para luego depositarlo, ¿sí? Si no se inscribe, tarde o temprano obviamente la AFIP le va a caer, y si hay un conflicto judicial, y esto también va a traer problemas, sí o sí hay que llamar como parte del juicio a la AFIP. Es decir, que tarde o temprano las multas van a caer. Ahora, la gente dice, mira, yo quiero alquilar, lo que no quiero es registrar el contrato, estás obligado. Si el propietario no lo hace, lo tenés que hacer vos. Ahora, ¿cómo se va a retener y cómo se va a abonar ese impuesto a las ganancias? Todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no está reglamentada la ley, no está detallada. Pero sí hay obligatoriedad de ambas partes. Otro puntito que ahí me hablaban de un estudio Gaby, contable. en eso, te interrumpo un segundito en eso. El beneficio que va a tener quizás indirecto esta medida de lo de la FIP es que a partir de ahora, sí o sí, las transferencias, el pago de los contratos de alquiler, sí o sí va a terminar siendo a través de transferencia bancaria. Ya la cola en la inmobiliaria para ir a pagar el alquiler se está buscando, que esa es mi hija que está apareciendo colada. Lo que se está buscando a partir de ahora es que evitar que el inquilino vaya con billetes y con dinero material a pagar sus alquileres. Lo que se busca con esta medida, si bien el gobierno busca recaudar más y cobrar más impuestos, obviamente ese es el fondo, indirectamente también la ventaja termina siendo que se bancarizan completamente las obligaciones entre propietarios e inquilinos. Sí, Gabriela, seguí con el otro punto que querías marcar. Y el otro puntito que recién me hicieron recordar tiene que ver quién paga el gasto de inmobiliaria, ¿sí? Eso, el Código Civil establecía que si hay un solo corredor, ¿sí? Cada uno le paga su parte a la inmobiliaria, salvo que determinen lo contrario. Si hay dos corredores, obviamente, dos personas intermediarias, cada uno le paga su parte. Hasta ahí eso no ha modificado. Lo que se agregó la ley, y también llama la atención, que dice que el que haga de intermediario sí o sí tiene que estar matriculado, no puede ser cualquiera. Ayer en la radio me preguntaban si yo puedo contratar en forma privada sin que aparezca una inmobiliaria. Hasta ahora sí, no se ha reglamentado nada con respecto a este tema, ¿sí? Lo único que agrega es que si vas a una inmobiliaria, quien participa intermediario tiene que tener título habilitante. Eso sí es importante. Karina, ¿querías hacer una consulta? ¿Puede ser? Se escucha muy bajito, Karina. No. ¿Podés quitarte los auriculares? Porque ahí es eso. Si no, escribila en el chat. Escribila en el chat cualquier cosa y... No te escuchamos. Hola. No se escucha. Hola. Ahí está. ¿Acá? Muy bajito, pero hacemos el esfuerzo. Sí. Mira, yo soy propietaria de un local, por eso me escribí, ¿no? Hace poquito firmé un contrato y, obvio, no le puedo cobrar todo el alquiler por esta pandemia. Mi pregunta es, yo me tengo que ir a escribir la FIP, o sea, me tengo que hacer monotributo. ¿O quién lo hace? Porque directamente yo le cobro a la chica que me alquila, ¿verdad? Somos intermediarios.
ella o a veces me hace el depósito o viene a mi casa y me paga. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que llevar el contrato a la FIP y ella, o cómo es, no entendí esa parte. No, Karina, vos si ya firmaste contrato ahora, depende bien la fecha, pero si firmaste previo a que votó el Senado y a que se sancionó la ley, vos seguís con el efecto de la ley anterior. Ahora, después, si sale alguna resolución que dice, bueno, todos los contratos, porque ahí sería discutible si hay un efecto para las partes o sería una medida aparte del gobierno. Si después hay una medida que diga, bueno, todos los contratos tienen que estar inscritos para la FIP, habría que ver si eso afecta ya los derechos adquiridos entre las partes. Sería una discusión jurídica que habría que ver cómo lo implementa el gobierno. Pero en principio, todos los efectos de esta ley van para adelante. Salvo que haya alguna aclaración puntual que no afecte los derechos de las dos partes contractuales. Por eso en esto de la FIP podría ser discutible si el gobierno dice, bueno, a partir de ahora todos los contratos se tienen que registrar. Pero en principio, el efecto del paquete debería ser desde la fecha de promulgación de la ley para adelante. Todo lo que es anterior, que continúa sus efectos, no implica nada, salvo que no se afecte derechos adquiridos. Bueno, y yo le pedí un garante. ¿Tendría que ponerle otro más? No. ¿Cómo? Pusimos un garante, ¿sí? En el contrato. Ya directamente ya no se puede poner otro más. No, una vez que vos ya hiciste el contrato, lo hiciste, se celebró, punto. Ya está. No puedo más. El señor Moto C, que lo ve ahí, hay un señor de lentes, que ese que está levantando la mano. Y le podemos habilitar. Hola, hola. Sí, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Buenas tardes. Daniel es mi nombre también. Oh, tocayo. Daniel, ¿cómo va? Bueno, en realidad muy interesantes los temas. A mí me involucra en ambas partes. Te explico por qué. Soy inquilino, o sea, locatario y locador. O sea, estoy en los dos bandos. Así que tengo un montón de consultas, de dudas. Algunas ya las estuve estudiando. Bueno, otras se las voy a plantear después personalmente. Me sentí muy identificado con muchos de los temas que estuviste hablando. Yo hace 1 año y 2 meses que estoy en Punta Alta, soy nuevo, no soy militar, hago la aclaración, por eso coincido que me costó mucho el tema del alquiler, por el tema de las garantías. Coincido con los coeficientes, que yo vengo de Ushuaia, así que por eso justamente coincido con los coeficientes que se van a aplicar, que no son los mismos, hoy las garantías de sueldo, mejor dicho. Obviamente yo vengo con el sueldo de allá, me fue más accesible, pero si yo tuviera con un sueldo de acá y ir a Ushuaia, sería imposible usarlo como garantía. Bueno, este no es el caso. Una o dos de las consultas que quiero hacer, que son las más comunes en este momento, a mí se me venció el primer año de alquiler hace 2 meses. Yo quería consultar a partir de cuándo y cómo tengo que comenzar a abonar el segundo año con el valor nuevo. Yo tengo anual el pago. Así que creo que es en septiembre, puede ser. ¿Y cómo se abona ese nuevo valor? Porque yo todavía estoy con el valor, o sea, no me lo aumentaron el segundo año. Bien. A ver, por partes. ¿Cuál es el problema que tenemos? No, Nosotros tenemos la vigencia, anotátelo y después léelo, buscalo bien. Actualmente a nivel país rige un decreto que es el decreto 320 del año 20, 320/20, que es el decreto que suspendió los desalojos por falta de pago y suspendió la aplicación de las cláusulas de actualización. ¿Cuál es el problema que tiene ese decreto? Que suena bárbaro, pero el problema es cómo se controla en cada municipio y cómo se controla, aparte, si todavía estamos en feria judicial, cómo se hace para en caso de que haya conflicto. A ver, yo soy propietario, tengo una sola propiedad que alquilo, ¿no? Y usted es mi inquilino. Bueno, yo según el decreto
estoy habilitado a cobrarle la cláusula de ajuste. Y usted me va a decir, no, pero no se la quiero pagar, tenemos un problema de interpretación. Para mí el decreto me ampara, a usted no lo va a amparar, pero no quiere pagarme el reajuste, ¿no? Bien, chocamos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la justicia? ¿Cómo yo logro que ese artículo que habla de locador vulnerable, que sería mi posesión, que solamente alquilo una propiedad más, a mí me lo reconozca la ley? No hay forma, no está previsto en el decreto. Nosotros presentamos un proyecto de ordenanza para intentar hacerlo acá a nivel municipal, no tuvimos la suerte de tener apoyo para poder aprobarlo, porque el resto de los concejales no nos apoyó. Pero, digo, ahí hay un vacío. En teoría, lo que hoy rige también se da el otro caso. Yo, supóngase, usted alquila conmigo, pero yo en lugar de tener una sola casa que es la suya, yo tengo 3 complejos de departamento desperdigados por la ciudad y tengo 30 inquilinos. Bueno, ¿es justo que yo le aplique a usted en este contexto de pandemia una cláusula de ajuste? Claro. No. Bueno, pero no hay mecanismo que divida, como dice el decreto, a los propietarios vulnerables de los no vulnerables. Entonces termina pasando que termina habiendo peleas entre aquel que tiene una propiedad más o 2 propiedades que alquila, que necesita el dinero del alquiler, que aquel que tiene un montón de inversiones inmobiliarias en Punta Alta o en un montón de lados, que puede sobrevivir si congela las cosas y sería un acto solidario en este momento, pero como nadie aplica el poder de control, ni nadie le pone un freno, porque no se sabe quién es el que determina si hay un propietario vulnerable o un no vulnerable, termina habiendo un montón de conflictos y encima estamos en feria judicial. No, en mi caso la consulta era, yo tendría que estar ganando ahora el nuevo contrato. Estoy en el segundo año, pero por el si tema... usted, en realidad no tendría que hacer un nuevo contrato, porque en realidad usted, los contratos de alquiler de vivienda hasta ahora son por 2 años. Sí, estamos bien, hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa? En nuestra ciudad muchas veces hay personas que para saltear el plazo de 2 años, te alquilaban como una especie de comodato para no alquilarte por el plazo de 2 años. Capaz que es el caso del alquiler que le han hecho a usted. No, en realidad, gracias a Dios, no tengo inconvenientes, ya sea como propietario o como inquilino. Le digo, Daniel, en teoría, después de ahí, le digo, lamentablemente al haber feria judicial y al estar todo parado es muy difícil de hacerlo cumplir. A usted lo ampararían 2 derechos. El primero, que no le pueden aplicar las cláusulas de ajuste, en principio, salvo el caso particular de su propietario, y el segundo es que no lo pueden desalojar hasta el 30 de septiembre. Ahora, a mí me ha pasado de atender consultas en Punta Alta de gente que ha sido desalojada por falta de pago de su alquiler, cosa que está supuestamente prohibida. Salvo, a ver, el desalojo está prohibido por falta de pago, no por otras razones. Si usted tiene un inquilino que le empieza a romper todo, el desalojo está permitido en la pandemia. Si usted es por falta de pago, supuestamente no lo puede desalojar. Ahora, ¿cómo se hace para cumplir eso? El gobierno no lo dice. Lo escribió, queda muy lindo. Yo le digo esto, que son palabras muy bonitas, pero no hay mecanismo. El gobierno que sancionó ese decreto no dio los mecanismos de aplicación. Cualquier cosa, si usted se fija en el chat, yo puse un número de teléfono un poquito más arriba, que se lo digo ahora y se los digo a todos para que tomen para anotar, que es el 11, es número de Buenos Aires, 11 60 35 05 22 u 11 60 35 05 20, que es el Centro de Acceso a la Justicia del Gobierno Nacional, que funciona de lunes a viernes de 9 a 16, está en el chat, yo lo puse a las 6:51 p.m, si van para arriba, ¿me dejás, lo van a encontrar. Te interrumpo un segundito. Sí. Igualmente la información que estamos enviando y lo que estamos contestando por el chat se lo vamos a mandar a los mails porque se inscribieron, así que quédense tranquilos, que también estamos grabando la charla para que la puedan tranquilos y se le vamos a mandar el link, así que todas las respuestas que tengan, lo que necesiten, nos vamos a comunicar a través del mail, para que se queden tranquilos. Yo les diría que ahí, más allá, gracias Emi, más allá de alguna pregunta que nos tengan en cuenta esa vía de comunicación,
que ahí los pueden asesorar sobre qué hacer cuando no se cumple el decreto. ¿Sí? Está bien. Y la otra consultita es, yo cuando ingresé en el alquiler, y también mi inquilino, porque lo hicimos por la misma inmobiliaria, o sea, hicimos todo en una inmobiliaria, o sea, a mí me cobraron el mes de anticipo y un mes más que supuestamente es el honorario de la inmobiliaria, pero no me cobraron ni tuve que pagar el mes de depósito. ¿Qué pasa cuando mi inquilino se va, se vence el contrato, y si hay roturas o algo, o problemas de pintura o lo que sea? ¿Quién se hace cargo al no haber un mes de depósito? Porque acá en Punta Alta se entra con el mes de depósito y un mes más, o sea, con 2 meses. No es como en otros lugares, por ejemplo, como en el sur. ¿Qué pasa? Ya te digo, ¿quién se hace cargo? Si hay roturas, problemas de pintura, en fin. La casa se entregó en condiciones recién pintadas, por ejemplo, y está en el contrato. Porque, ya te digo, Sí. no sé si me entendiste la pregunta. Por ahí, esto también es importante, generalmente se tiene que hacer cargo el propietario, pero acá es importante con el tema de la entrega de la llave. Generalmente, ¿qué haces? Sí. Antes te entregue la llave, mirás el lugar cómo está y le decís, mira, hay que pagar esto, esto y esto. Pero la ley también establece algo de la retención de la llave. Esto es importante porque el Código Civil no lo decía. Establece que el propietario no puede no aceptar la llave, tiene que aceptarla sí o sí. Y si el inquilino no lo deja entregar, lo puede consignar judicialmente. Hasta esto también es perjudicial para el propietario, porque vos decís, me están obligando a aceptar una llave cuando me dejaste hecho un desastre. Por eso es muy importante el tema de las garantías. Hay que elegir bien las garantías, porque la garantía no solo aplica para la falta de pago, sino para la no reparación del lugar. Correcto. O sea que ¿Sí? Después del vencimiento del contrato, esa garantía que firmó sigue sirviendo, digamos, sigue siendo un aval. Porque es no hay parte del contrato. Sí. En otros lugares del país, en la mayoría, por ejemplo en el sur, uno para ingresar al alquiler son 3 meses. El honorario, el mes de garantía y el alquiler. Eso es lo normal, por inmobiliaria. Acá no, acá son 2 meses. Pero un mes es para la inmobiliaria y el otro mes es para el alquiler. O sea, está faltando ese mes de depósito por cualquier eventualidad que haya en la casa cuando se entrega. Y recordá que con la reforma, un mes solito, nada más, no podés pedir más. Exacto. O sea, entonces tendríamos que hacer valer la garantía en ese caso. Sí. Tengo una lista de personas que habían pedido la palabra, que te voy diciendo, así van consultándote. Gracias. Quería hablar Marcelo Páez, no sé si estás ahí todavía y tenés la pregunta. ¿Me escuchás, Marcelo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes. Sí, yo lo había hecho por escrito, me tocó estar como el señor de los dos lados. Muchísimos años de inquilina y bueno, ahora por otras cuestiones tengo donde vivir y también una propiedad que está alquilada. Como inquilina jamás, a pesar de haber entregado en condiciones siempre los inmuebles, nunca me devolvieron el depósito, siempre hubo una excusa o que no se devolvía, era lo normado, digamos que era lo normal, jamás lo vi, no, y eran 3 meses, siempre 3 meses cobraban por adelantado. No sé ahora qué papel cubrirá la inmobiliaria, cómo gana la inmobiliaria o qué gana la inmobiliaria o a quién se lo cobra, la verdad no sé. Y lo que más me preocupa ahora, estando del otro lado, es qué pasa con respecto a los arreglos. Si es muy difícil conseguir la mano de obra en un momento, en 24 horas, obviamente tampoco puede estar la familia que te está pagando un alquiler padeciendo una rotura de un caño. Pero me sitúo, lo que más se me viene a la cabeza, los baños, y si se rompe un caño y contrata el inquilino un albañil que me destroza todo, o una cocina y te destroza los azulejos, o los sanitarios, porque no es una buena mano de obra, es como que te están destrozando la propiedad. Sí. Digamos que no tenés derecho ni siquiera a proteger tu propia casa después de tantos años de sacrificio. Eso me tiene bastante preocupada entonces. Bueno, eso nada más. Gracias, muy amable. Buenísimo el aporte. Gracias, chicos. Un placer.
Bueno, Karina, además si querías decir algo también, de que habías hecho varias preguntas en el chat. Ahí está. No, quedó, no, está... ¿Podés no habilitar está tu abierto micrófono, todo. Karina? Ahí Ahí está, está. ahora sí. Mi pregunta tenía que ver con la señora de recién, el tema de, que ahí figura como Marcelo Páez, el tema de que el inquilino contrata a un albañil. Uno de alguna manera puede dejar escrito en el contrato que por lo menos, o sea, yo soy una persona que alquilo, pero que le arreglo inmediatamente todo a mi inquilino. ¿Puedo dejar escrito de alguna manera, digamos, no me sale la palabra, de coordinar a quién vamos a llamar? No. No, Karina, porque como recién les decía, es una norma de orden público. No se puede modificar ni aún por acuerdo de partes. Claro. Es decir, que pero, no puedes establecer nada extra a lo que dice la ley. Pero el inquilino antes de contratar a alguien debería decirme que hay algo roto, ¿o no? Sí. No Por puede eso te sino tiene que, hacerlo. claro, por eso te tiene que notificar Está bien. a través de una forma fehaciente, como el correo electrónico o la carta documento, pero vos tenés 24 horas para salir corriendo con tu albañil. Sí, no importa, supongamos Si que no, yo me hago cargo de hacerlo. sí. Pero sé por lo menos que me tengo que apurar para que el otro no lo haga. Si no, Está. puede retenerte el alquiler. Está. Entonces tenés que correr. Está. Y el tema es si, digamos, yo le mando el albañil, pero no se puede reparar en 24 horas, ¿también lo puede retener? No, en ese caso no, porque vos ya se lo enviaste. Está, listo. Digamos, tema acusar recibo y hacerse cargo del arreglo. Exactamente, sí. Está, buenísimo. Gracias, Un placer. Eli, ¿vos querías consultar algo? Tengo a Eli anotada. Eli o él o ella. No sé si está. Emi, hay una pregunta de Male Garrido Sí. que la quiero decir, que es un poco lo que le respondimos a Daniel anteriormente. Ella nos pregunta, el decreto de congelamiento de alquileres fue en fecha de marzo. Si el contrato que a partir de abril o mayo se aumentaba el 15%, ¿queda sin efecto ese aumento que estaba pautado en el contrato o no lo contempla? Ahí es el problema que yo le explicaba a Daniel. En teoría, por lo que dice el decreto, no te lo tendrían que cobrar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el decreto fijaba una excepción. Si no me acuerdo mal, era el artículo 10. Por eso te digo, fíjate el texto del decreto. El texto del decreto da una excepción que es el caso de los propietarios locadores vulnerables, que son aquellas personas que tienen su casa y además una casa más o dos casas más que alquilan y tienen un ingreso que es para su sustento. No es una persona que tiene muchas inversiones inmobiliarias. A esas personas no les corre la prohibición de aplicar el ajuste. Esos te pueden, si el propietario tuyo, tu locador, es uno de esos locadores vulnerables, te puede aplicar el ajuste. Ahora, ¿cuál es el tema? Lo que no dice el decreto es quién es el que determina, qué organismo del Estado determina qué propietario es vulnerable y cuál no es vulnerable. ¿Entendés? Entonces, se fija un derecho, pero la ley no dice nada quién se encarga de fijarlo. Que eso es lo que nosotros decíamos, bueno, que a nosotros se nos ocurrió que sea la OMIC a nivel municipal, pero bueno, no pudimos aplicarlo eso, ni lo pudimos hacer. Pero el problema es que el decreto no dice si es los municipios, si es la provincia, si es, qué sé yo, el juzgado de paz, no dice nada. Entonces, al no decir nada, no se aplicó, porque quedó en el aire. Porque a vos tu propietario te va a decir, ay, pero yo soy vulnerable. Y vos vas a decir, ah, no, pero escúchame, estás alquilando 6 departamentos. Ese es el problema del decreto, que no se corrigió nunca. Entonces, si yo te tengo que responder tu pregunta, sí, no te tendrían que aplicar la cláusula de ajuste, pero te digo de qué se va a agarrar el otro para decirte que no, y entras en un conflicto que no tiene retorno, por un problema de cómo se hizo ese decreto, que no contempló cómo se aplicaba esa normativa. Ese es el problema.
con eso, lamentablemente te tengo que decir eso, no te puedo desde acá dar otra herramienta, porque es un decreto presidencial y nosotros como concejales no podemos hacer nada, porque no es nuestro orden. Dani Emi, no sé si y tenés... Gaby. Gracias, Male. Cristian nos hizo una pregunta por privado sobre qué pasa con los recibos electrónicos que las inmobiliarias no quieren dar, imposibilitando la reducción de impuestos a las ganancias. No sé quién quiere contestar. Gaby. ¿Qué pasa con los recibos electrónicos que las inmobiliarias no quieren dar y que eso imposibilita la reducción del impuesto a las ganancias? Es que ahora, por eso, cuando empecemos a hacer la denuncia de los contratos ante la AFIP, ahí los van a obligar sí o sí, ahí lo van a tener que ser así. Es verdad, no quieren dar recibo por una cuestión de no tributar, pero sí. Y recién, lo que decía Malena, por ejemplo, hace 2 días me pasó con un caso en un estudio, lo que yo hice fue, le envié una carta documento al propietario, diciendo que tenía que cumplir porque no tenía, como dice Dani, otra forma, dije, meto carta documento, intimando que el aumento no se podía llevar a cabo. Vamos a ver qué pasa después. Y remarcar una cosa para esta pregunta que recién decía Emi. Acuérdense que esto de la AFIP va a empezar a regir, salvo que haya una disposición, supuestamente todo este paquete empieza a regir para todos los contratos que se hagan de acá en adelante. Lo de la AFIP, vuelvo a decir, capaz el gobierno va a buscar que rija para todos los contratos, legalmente puede haber alguna ventana, pero en principio todo va para adelante. Tengo levantada la manito de José Jurado, que no lo veo ahora a través del video, pero creo que había pedido la palabra. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hacer 2 consultas. Primeramente, si en la actualidad, yo estoy alquilando más de 1 año, si en la actualidad yo me quiero ir, por ejemplo, al año y medio o al año y 6 meses, me quiero ir para regular el nueva ley, entrar por la nueva ley, ¿tengo que pagar también ese año de alquiler? Esa sería una pregunta. Y después, muchas veces uno cuando vamos a alquilar, las inmobiliarias te dicen, no, vos únicamente para entrar tenés que poner 2 garantías y no te quieren tomar la garantía, ya sea bancarias o otro tipo de garantía o del seguro, ¿sí? En ese caso, ¿qué tengo que hacer? O sea, no me queda otra que irme a otra inmobiliaria y buscar, pero si yo quiero alquilar una casa que a mí me gusta por la cercanía del trabajo, todo eso, o sea, puedo ingresar y después hacerle, digamos, mandar una carta documento a la inmobiliaria informándole que se rija por la nueva ley. Gracias. Y no, porque primero que con respecto a la primera pregunta, vos ya tenés un contrato vigente que no se puede aplicar la nueva ley. O sea, si vos te vas y se terminó. Y después, porque si va a haber un problema, yo quiero no se escuchó nada, Gaby. Y mandar una carta documento. Arrancá de vuelta porque se cortó todo. Bien. Que con respecto a la primer pregunta, ¿sí? Ella tenía un contrato vigente. Él dice, bueno, yo ahora me voy para poder entrar a la nueva ley. Para entrar a la nueva ley tenés que celebrar un nuevo contrato de cero, pero de otra propiedad, no de la misma. ¿Sí? Esto es importante. No se puede celebrar un contrato de la misma propiedad para que se te aplique la ley. Tiene que ser otra propiedad. Y también lo que él decía era, si no le acepta la garantía que él tiene, ¿se puede meter igual y después enviar una carta documento? No. Porque la inmobiliaria va a decir, yo acepto, por ejemplo, 2 recibos de sueldo y listo. Si vos no tenés 2 de recibo de sueldo, no te lo van a alquilar. O sea que, obviamente, el propietario o la inmobiliaria sigue teniendo el poder para alquilar, porque vas a aceptar lo que quiera. ¿Te escuchó? Bien, perfecto, perfecto. Va, entonces, usted va ahí también decía que... No sé si Gaby puede hacer la pregunta. No, estaba hablando José, estaba terminando de decir algo. No, está bien. Yo decía que, bueno, como ahí había dicho, que con la nueva ley
se podía presentar cualquier tipo de garantía, ya sea aval bancario, fiador, seguro, recibo de sueldo. Entonces, digamos, la inmobiliaria tiene el derecho, o tiene todo el poder para elegir lo que la inmobiliaria quiere. Totalmente. Porque si no te la alquila a vos, se la va a alquilar a otro que le traiga las garantías que él necesita. Esa es la realidad también. Listo, gracias. Por favor. Bueno, ¿alguien más quiere consultar algo? Uno más, como para cerrar. Daniel, de Moto C, quería acatar algo más. Bueno, si no hay alguna pregunta, ninguno más, les decimos, bueno, que está dos cositas antes de darle la palabra a Gaby para el cierre. Acuérdense, si tienen otras preguntas, en la dirección de mail de Bien Común, y les dimos también que se los vamos a volver a enviar el número de teléfono, que esa es una dependencia del Gobierno Nacional, que sabemos que estaba respondiendo a algunas inquietudes sobre inquilinos, que es el Centro de Acceso a la Justicia de Nación. Para terminar por mi parte, un poco tomando lo que decía José, y ya antes de darle la palabra a Gabriela, nosotros lo que vemos de esta ley es que lo que se tiene que afinar bien es cómo el Estado va a hacer las tareas de control, quizás. En esto de que hablaba antes Malena, por ejemplo, de cómo determinar si el propietario es vulnerable o no vulnerable. Hay que ver qué contratos preredactados van a presentar las inmobiliarias, que todavía los desconocemos, pero creemos que, por eso, la intención de esta charla era empezar a abrir el debate, que sabemos que de acá en los próximos meses va a ser bastante arduo. Sepan que estamos a disposición, más adelante volveremos a hacer una charla de este tipo, incluso si lo solicitan o sobre otros temas, lo investigamos, lo armamos, y a disposición de ustedes. Y bueno, agradecerle nuevamente a todo el equipo de Bien Común, a Emiliano y a Mauro por la logística, y a Gabriela por la charla, y la dejo a ella haciendo el cierre, y bueno, a disposición de todos. Por mi parte, muchas gracias y por estar acá, y nos estamos viendo. Sí, recién Eli preguntaba si, aunque está el decreto 320, si puedo celebrar un contrato en un escribano público. Tampoco se puede. Mientras esté el decreto, no puedo modificar absolutamente nada, ¿sí? Bueno, también agradecerles por su tiempo. Como ellos dicen, cualquier consulta, no hay ningún tipo de problema que lo hagamos vía mail, para que no tengan que gastar en nada. Cualquier consulta estamos a su disposición, y gracias por prestarnos este tiempo en esta tarde. Muchas gracias. Nos estamos viendo, estamos en contacto. Chau.